Bienvenidos al diplomado IEPI virtual. Soy Magnolia Arango Guerrero, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Soy neumóloga pediatra y consultora de la OPS-OMS para los programas especiales de la infancia. Creo que es muy importante que ustedes le pongan mucho entusiasmo a este curso porque va a permitir que adquieran, los que todavía no la tienen, pero los que la tienen ya pueden profundizar en todos estos conocimientos que hay sobre IEPI y sobre algunos aspectos de tuberculosis que por fortuna se juntaron estos componentes para hacer un solo programa. Como es del conocimiento de todos, IEPI es una estrategia que está enfocada a disminuir la mortalidad de los niños y también la morbilidad, las complicaciones y las secuelas de las enfermedades más frecuentes de la infancia. En cuanto a la tuberculosis, yo quisiera que meditáramos en algo que es bien importante y que es ante todo que la tuberculosis no es un problema del pasado, es un problema vigente que todavía nos afecta en el país a muchos pacientes. De hecho, hay alrededor de 10.000 casos nuevos por año y de los niños entre 700 y 800 niños por año. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los médicos, las enfermeras y todas las personas que conformamos el equipo de salud tenemos que estar muy bien preparados para poder detectar a tiempo, estudiar y diagnosticar a los niños. Una de las grandes virtudes de IEPI es que utiliza relativamente pocos signos y síntomas sencillos de los niños para poder detectar casos de neumonía, de deshidratación, de malaria, de muchas de las enfermedades que aquejan a los niños. Entonces esperamos que todos aquellos conocimientos importantes que tenemos sobre tuberculosis sean volcados también a este método de llegar al diagnóstico. Y la reflexión de que existe la tuberculosis en Colombia es que aún estamos muy lejos de adquirir una situación social, económica y cultural que sea equitativa para todos. Mientras haya desigualdades, mientras haya pocas oportunidades de consulta, mientras haya niños desnutridos o niños no vacunados contra la tuberculosis, hay riesgo de que los pacientes pediátricos se infecten y se enfermen por esta patología que puede llegar a ser muy grave en los niños, especialmente en los menores de 5 años, como son casos de tuberculosis miliar, tuberculosis graves o tuberculosis meningoencefálica. Entonces es el llamado para que utilicemos, grabemos muy bien en nuestra cabeza todo lo que es la estrategia IEPI y además conjuntemos todos los conocimientos que tenemos sobre tuberculosis. Es importante recordar que hay medios de prevención que son efectivos, naturalmente que no todos dependen del equipo médico, en gran parte dependen de la situación socioeconómica de nuestra infancia. Pero en lo que respecta a los médicos, pues es muy importante detectar los adultos que son los más contagiosos, tratarlos y hacer un cuidadoso seguimiento para que no haya diseminación del contagio. En segundo lugar, es importantísimo que todo niño colombiano que es susceptible a tener tuberculosis desde el nacimiento sea vacunado oportunamente. Y ante algunos síntomas como tos que sea repetitiva hasta 21 días o más, desde 21 días o más, o niños que tengan fiebre por más de 2 semanas, o que tengan ganglios en el cuello o en otras partes del cuerpo por más, que sean, si son palpables, que sean de 2 por 2 centímetros y que sean persistentes, o que tengan sudoración, decaimiento, falta de actividad, esos niños nos deben hacer sospechar la tuberculosis. Y el dato tal vez más trascendental para los niños es que sean contacto o que estén expuestos a enfermos de tuberculosis. ¿Cómo saber de que una persona adulta puede estar enferma? Puede tener otros diagnósticos, por supuesto, pero la sospecha de tuberculosis es aquella persona que tose con frecuencia, que pierde peso, tiene fiebre, expectora a veces con secreción purulenta o mucosa y purulenta, etcétera. Esos niños que están expuestos a una persona bacilífera, es decir, contagiosa, tienen alto riesgo de contagiarse. Y el problema del niño, como ya había dicho, es que fácilmente hace infecciones diseminadas al sistema nervioso central, a los huesos, a la articulación o a los riñones o a cualquier parte del organismo.
El problema es que muchas de esas infecciones no se manifiestan rápidamente, sino que duran años larvadas, y como pediatras y como médicos que atendemos niños tenemos que estar muy pendientes de los pacientes contacto. Si hay sospecha de enfermedad tuberculosa, estamos en la obligación de estudiar a estos niños con la prueba tuberculina y hacerle una radiografía de tórax. Si no tenemos estos recursos, pero hay una fuerte sospecha de la enfermedad tuberculosa, debemos tratar a estos pacientes. Pero si se cumplen los criterios de exposición, un cuadro clínico que sea sugestivo, una tuberculina que sea positiva o una placa de tórax compatible con hallazgos de tuberculosis, debemos tratarla. Las herramientas o los procedimientos o el método que usa IEPI ahora se propone y se conjuga para tuberculosis, teniendo en cuenta unos signos sencillos como los que ya mencioné de la tos, la fiebre, las adenopatías, etcétera, y con esa sospecha, una PPD positiva y o una radiografía de tórax sugestiva de una tuberculosis, estamos es debido hacer el tratamiento antituberculoso. Los tratamientos en este momento recomendados para todos los niños y todas las formas de tuberculosis es con 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y las formas más graves pues necesitarán el uso de streptomicina y en algunos casos muy seleccionados esteroides u otro tipo de medicamentos. ¿Cuáles pacientes se deben hospitalizar? Los que tengan dificultad respiratoria o problemas de meningitis tuberculosa, o que tengan formas óseas articulares, o que haya VIH o una duda de resistencia. Entonces yo les hago una invitación a todos los asistentes para que primero recordemos que la tuberculosis sigue siendo un problema real, un problema que nos compete a todos solucionarlo. En segundo lugar, que es un problema no esporádico, es un problema de salud pública. En tercer lugar, que estemos muy pendientes de hacer vacunar a los niños. De todos los estratos sociales deben recibir la vacuna de BCG, porque aunque esta no es una vacuna perfecta, sí es una vacuna que protege contra las formas más graves de la tuberculosis. Por otra parte, los animo y los exhorto para que aprovechen al máximo esta capacitación que están haciendo en IEPI virtual, y que también va a tener el componente muy próximamente de TV de tuberculosis, porque es que realmente solo cuando uno aplica IEPI y cuando uno ya lo conoce y se siente solvente en ese sistema, se da cuenta de la facilidad que tiene para el médico, para las enfermeras, para todo el equipo de salud llegar a un diagnóstico rápido, oportuno y adecuado. Pero aún en sitios de alta categoría, de contar con medios de tecnología muy avanzados, esos principios siguen siendo lo mismo. Me explico, yo puedo tener un niño con una neumonía y yo puedo hacerle radiografías, hemocultivos, estudios de laboratorio, de sondas genéticas, de lo que quieran, pero la base de todo ese diagnóstico es clínico, y IEPI nos da las herramientas perfectas para detectar una neumonía, bien sea la frecuencia respiratoria elevada, etcétera, puntos que ustedes irán aprendiendo y que por supuesto, como había dicho, los exhorto para que los graben muy bien en el cerebro, porque eso nos da la pauta día a día con cada uno de los pacientes, no importa el contexto en que estemos, que podamos hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para conseguir la salud de los niños.